Bienvenidos a todos al canal de Ajedrez Inteligente. Mi nombre es Gumer y hoy os traigo un nuevo vídeo donde os voy a hablar de cómo atacar con el peón F. Esto puede resultaros muy útil a la hora de jugar vuestras partidas y tal vez de ganar muchas de ellas. Para ello os he traído una partida de Garry Kasparov. Espero que os guste. Dentro vídeo. Vamos a pasar a ver esta increíble partida entre Kasparov y Mikhail Tal, donde vamos a poder ver uno de los conceptos de ataque más interesantes y que mejores frutos dan a la hora de atacar, que es el avance del peón F. Hay que tener mucho cuidado cuando avanzamos el peón F, ya que suele ser un punto que crea demasiadas debilidades para nuestro enroque y que normalmente no suele ser adecuado a avanzar. Por eso hay que saber exactamente en qué momentos debemos avanzar este peón y en cuáles no. Tenéis el enlace a este mismo estudio donde tengo el análisis de la partida con varios ejercicios para que podáis realizar simplemente en la descripción. Aquí abajo en la descripción vais a poder encontrar el enlace y vais a poder hacer, si queréis, los ejercicios que propongo antes de ver la partida para poder aprender mejor sobre esta partida. Vamos ahora sí con la partida en sí, que comienza con la jugada D4 de Kasparov, caballo F6, C4 y E6. Bueno, esto puede derivar en diferentes variantes. Las blancas han elegido jugar un gambito de dama, que bueno, realmente no es gambito ya que no se da el peón de C. Y las negras tienen opción de jugar con un estilo ninzo-india o con un estilo de gambito de dama rehusado. Bueno, también podrían jugar con B6 jugando algo como una india de dama. Caballo C3 y alfil B4. Bueno, esto se conoce, esta es la posición base de la defensa ninzo-india. E3 es una jugada normal, principal más bien, enroque corto, alfil D3, D5, C por D5, E por D5 y caballo E2. Bueno, es una posición normal, está bastante bien para las blancas. El plan va a ser jugar con enroque, poder en algún momento hacer A3, que su alfil se retire, y luego poder jugar con F3 y E4, ¿no? Con dama C2 incluso. Por poner en perspectiva un plan que parece interesante para jugar en esta posición con blancas. También podría ser interesante, en caso de que las negras jueguen con C6, jugar el ataque de minorías, que se juega con B4 y B5, y que es bastante típico de este tipo de estructuras, con una torre en C1, un caballo que pudiera colocarse en la casilla de C5. Ese podría ser otro plan distinto también. C5 de las negras, entonces aquí ya vemos cómo algunos de estos planes pierden fuerza. Sin embargo, este caballo en E2 está bastante bien colocado y si las negras cambian en algún momento, siempre podemos comer de caballo, manteniendo ese peón de D5 como debilidad. Es decir, se quedaría un peón aislado para las negras y eso sería ciertamente una debilidad. No nos interesa comer directamente, ya que podría comer de alfil y la jugada de 4 se convierte en una amenaza bastante directa. Preferimos esperar y que sea él quien decida comer para poder comer de caballo. Por lo tanto, hacemos la jugada en roque corto, que es una jugada necesaria. Y ahora las negras hacen caballo C6. Bueno, era posible también la jugada C4, tratando de bloquear y evitar que se le quede el peón de D5, este peón de D5 aislado. Sin embargo, las negras hacen caballo C6, A3 de las blancas. Y bueno, y ahora las negras deciden hacer C por D4. Si el alfil se quita a la casilla A5, es posible la jugada D por C5 ganando un peón. A pesar de que puedan cambiar su alfil por nuestro caballo y queden estos dos peones doblados, sigue siendo una idea interesante para las blancas. En caso de que las negras hagan alfil por caballo, se puede hacer peón por y la estructura queda bastante sólida manteniendo la pareja de alfiles, que es interesante. También incluso se podría comer de caballo, no necesariamente se tiene que comer de peón. Y las negras entonces deciden hacer una jugada que es C por D4, a lo que las blancas la mejor jugada que tenían era A por B4 y a D por C3, B5, expulsando a ese caballo de C6 de la casilla C6, que realmente es una casilla buena y que nos hubiera podido resultar bastante útil a la hora de luego retomar con peón o con caballo, dependiendo de nuestros intereses, ese peón que tienen las negras en C3. Sin embargo, Kasparov no se dio cuenta de esto y decidió hacer E por D4, que ya no es una jugada que consigue tanta ventaja, porque tras alfil por C6, alfil por C3, B por C3, la posición ya no está tan bien como estaba antes. Bueno, ahora un plan interesante para las negras podría ser tratar de ganar colocar ese caballo ahí en una casilla fuerte, o utilizar también, si no, la casilla de E4. Ambas dos casillas
pueden ser muy interesantes para colocar una pieza de las negras. Incluso un plan, por ejemplo, caballo A5, B6, alfil B7 y torre C8, presionando el punto de C3 y con la posibilidad de entrar en C4 con una pieza menor. Eso podría ser interesante. De hecho, el módulo es la jugada que propone, es la jugada caballo A5. También de paso evitas que te hagan C4 y mantienes este peón de C3, que como muchos sabréis se denomina peón retrasado. Sin embargo, la jugada caballo E7 es más bien rara y contra dama C2 decide hacer alfil D7. Está jugando ya de forma un poco extraña, lo más normal habría sido, como he dicho, tratar de colocar una pieza en C4 o en E4, y este caballo ahora en E7 está realmente incómodo. Alfil G5, caballo G6, y ahora las blancas ya deciden jugar con ese peón de F, que era el tema un poco que queríamos tratar en este vídeo, que era cómo avanzar de forma correcta ese peón. Bien, normalmente cuando avanzamos este peón a F4, tenemos que tener muy en cuenta que la diagonal desde B6 o incluso desde A7 esté totalmente despejada para las blancas poder tener una estructura que defienda. Es decir, si no tenemos una fácil defensa va a haber problemas, porque si nos pudiesen dar este jaque, saltar luego con el caballo, las casillas de E3 y F2 sobre todo resultarían muy débiles y hacer F4 no nos interesaría. Con el peón en F2 estas dos casillas quedan fácilmente defendidas. Por lo tanto, F4 solo se puede realizar en momentos muy claves, que son cuando está bien clavado el caballo, cuando estos dos peones cubren ese jaque, en ciertas posiciones, ¿vale? H6 de las negras y entonces simplemente se hace alfil por F6, dama por F6 y F5. Continuamos avanzando el peón de F, que es un peón muy bueno, y ahora ya podemos ver claramente como al no tener las negras este caballo que podría saltar hacia estas dos casillas de E3 y de F2, y no tener esta diagonal abierta que podría molestar a la dama, de hecho la dama ya está en otro sitio distinto, podemos continuar con el avance de este peón. El siguiente paso que vamos a tener que realizar va a ser la expulsión de esta dama para poder seguir avanzando nuestro peón hacia la casilla F6 y romper todo su enroque. Es decir, en el momento que nuestro peón llegue a F6 vamos a conseguir romper su enroque y la ventaja ya será bastante clara. Las negras deciden quitar el caballo y ahora las blancas hacen caballo G3, que defiende el peón, pero que sobre todo tiene un plan muy claro, que es hacer caballo H5 atacando la dama para poder avanzar el peón a F6. Caballo C8 de las negras y ahora torre F4 de las blancas. Bueno, si caballo H5 creo que existe la jugada dama G5 atacando el caballo y F6 todavía no es posible, por lo tanto prefiere comenzar pasando todas las piezas al ataque, las dos torres, la dama, y luego ya hacer la jugada caballo H5 cuando se pueda con mayor seguridad. Caballo D6, dama F2 pasando la dama, torre F, E8 y ahora sí caballo H5. Si las negras realizan la jugada dama G5, las blancas pueden simplemente realizar la jugada H4, a lo que las negras, no van a poder comerse el caballo, ya que si se lo comen, viene seguido la jugada G4 atacando a la dama y la dama queda atrapada, no hay forma de defenderla. Si os fijáis un poco en detenimiento, la dama no tiene ninguna casilla en la que no se pierda. Por lo tanto, en este caso tal con negras decide hacer dama D8 retirando su dama y ahora ya tenemos la posibilidad de hacer F6. Sin embargo, tenemos una jugada en esta posición que es mejor todavía. Os recomiendo que paréis el vídeo para ver este precioso remate y que podáis analizarlo sin que yo os tenga que dar la solución. Bueno, espero que después de esta pausa que hayáis hecho, hayáis estado analizando un poco las posibles soluciones. Paso a mostraros cuál es la mejor jugada. La jugada que gana es la jugada caballo por G7. Entre comillas, regalando el caballo, aunque realmente no es un regalo, ya que si hacen rey por G7, viene continuado la jugada F6 dando jaque, y por ejemplo contra rey G8 habría jaque en G3 y mate en G7, y contra rey H8 tratando de poder colocar la torre simplemente dama H4, amenaza dama por H6 y dama G7 mate. Por lo tanto, las negras no pueden comerse ese caballo y no tienen más remedio que hacer una jugada como caballo E4 para intentar paliar ese pequeño ataque, bueno, ese gran ataque que tienen las blancas. Alfil por E4, torre por E4 continúa y ahora F6, anclando ese peón al caballo y con posibilidad de atacar luego, quitando el posible retiradas del caballo y dando mate. El rey se retira a H7 para evitar esas clavadas y ahora simplemente torre por E4, D por E4 y dama F4 es una variante que ya sirve para quedarse con gran ventaja.
amenazan la jugada dama por E4 jaque y también pasar la torre, por ejemplo, a E1 y poder pasarla por la tercera fila para atacar. Por ver un remate ya, aunque la partida ya está prácticamente ganada, alfil C6 defendiendo ese peón, torre E1, dama F8, C4 para amenazar D5 y poder comer, dama por A3, caballo F5 se retira para comer en H6, tiene que volver la dama defendiendo, única jugada, si no le darían mate, y ahora simplemente pasar la torre, torre E3, alfil D7 y torre G3, que amenaza la jugada, torre G7 y dama por H6 mate. La partida continuó con alfil por F5, dama por F5 jaque y las negras abandonaron. Bueno, solo es posible la jugada rey H8, que viene continuada de la jugada torre G7, que amenaza dama H7 jaque, y las negras tendrían que regalar su dama teniendo una posición totalmente perdida. Por lo tanto, en esta posición Mikhail Tal abandonó y Garry Kasparov ganó la partida. Una partida brillante como conclusión, que podemos ver cómo el peón F se ha podido avanzar y realmente ha sido muy perjudicial para las negras. Sin embargo, no siempre tenemos la posibilidad de avanzar el peón F y tenemos que tener cuidado de que no tengamos problemas con jugadas, como he dicho, como los jaques en la diagonal o las jugadas de caballo, que pueden entrar a nuevas debilidades que se nos crean avanzando ese peón. Si os ha gustado esta increíble partida, dejadme un buen like, que ya sabéis que apoya mucho al canal, y nos vemos en el próximo vídeo.